Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Hola, muy buenas. Espero que tengas un rato para parar, para desconectar, dedicarte tiempo a ti y quedarte conmigo para hablar precisamente de eso. Bueno, hablaré yo, en otra ocasión lo harás tú, de la necesidad de parar. En este podcast te hablo de ello, de lo sobrevalorado que está en algunas ocasiones el hecho de hacer y hacer, incluso más allá, de sentirte productivo o productiva en todo lo que haces. Pues bien, te traigo información y literatura científica en un formato claro, o al menos lo intentaré, para echar por tierra esa creencia que dice que tenemos que hacer cosas constantemente y que si no lo hacemos nos debemos sentir mal, fracasados, etc. Pues bueno, te traigo todo esto, las consecuencias del estrés, tanto a nivel físico como psicológico. Te voy a hablar también del cortisol, de todo el mecanismo del estrés, de cómo funciona y los estresores, de por qué es importante parar. Y además te cuento al final la alegoría del leñador del sur, que os la dejaba hace unas semanas en Instagram. Así que bueno, quédate conmigo y aprovecha este podcast, lo dicho, para parar, desconectar y dedicarte ese tiempo de autocuidado que suele ser tan necesario y que tan poco practicamos. ¿Dirías que tu ritmo de vida es estresante o que te tomas las cosas, como se suele decir, con filosofía? Hace unos días preguntaba por Instagram, de hecho mediante una encuesta, y la verdad es que me sorprendió bastante. Dejando a un lado la fiabilidad de Instagram, lo cierto es que el 73% de las personas que respondió decía tener más estrés en su vida del que tenían antes de marzo, antes del inicio aproximado de la pandemia de coronavirus, y el 27% restante respondía que no había cambios significativos en sus niveles de estrés. Evidentemente, las crisis en general pueden resultar bastante estresantes. Hablemos entonces del estrés. El estrés ya fue estudiado ampliamente por Hans Selye en la primera mitad del siglo XX. Este médico encontraba que sus pacientes, con distintas dolencias, manifestaban síntomas muy parecidos, como por ejemplo, reducción de la fuerza muscular, elevación de la presión arterial, carencia de iniciativa, pérdida de apetito. Él lo definió en principio como síndrome de estar enfermo y después pasó a llamarlo síndrome general de adaptación. Pues bueno, este fisiólogo y médico estaba describiendo lo que hoy conocemos como estrés. A día de hoy la OMS, de hecho, lo define de manera formal como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Dicho de otra manera, ante una exigencia del ambiente, si el organismo no tiene recursos para responder de modo adecuado, activa un mecanismo de emergencia que consiste en una activación fisiológica. Ese es el estrés. Esta activación permite recoger más información, procesarla, interpretarla, todo eso de una manera rapidísima. Y así el organismo, en este caso nosotros, actúa de una manera más efectiva. ¿Y qué nos estresa? Pues a día de hoy hay unos cuantos estresores en nuestro día a día, ¿eh? Los estresores pueden ser buenos o malos, entrecomillando, ¿no? Se trata de cualquier cosa que cause un cambio en nuestro día a día. Todo es causa de estrés, a fin de cuentas. Conocer a alguien que te atrae, enamorarte o romperte una pierna, incluso las preocupaciones, son estresores. Son cambios imaginados que en ocasiones pueden generar todo el proceso de estrés y muchísimo malestar. Por si no teníamos bastante con un ritmo de vida acelerado que nos hace tener la creencia de que hemos de estar constantemente haciendo cosas, nuestra cultura basada en el consumo rápido y satisfactorio, que parece que los anuncios nos venden en todo momento que hemos de estar disfrutando, sin un atisbo de emociones desagradables. ¿Esto es la realidad o es un sueño de Mr. Wonderful hasta arriba de valerianas? Vamos a ver, seamos un poco racionales. Las emociones desagradables existen y son útiles. Vamos a darles su lugar. Pues aparte de todo eso, tenemos ahora una pandemia.
que nos ha caído de golpe y nos ha cambiado la vida literalmente. Aquí estaríamos hablando de uno de los 3 tipos de estresores psicosociales. Sería un cambio mayor, por definición. Un acontecimiento dramático en el que han fallecido decenas de miles de personas, que genera miedo e incertidumbre y que nos provoca muchos problemas sociales, de salud, económicos, culturales. Por eso, igual que ante cualquier catástrofe, hemos de ser coherentes y conscientes. El miedo aquí está justificado. Siempre lo digo, yo sé que soy muy insistente en ello, pero es básico decirlo. El miedo nos está ayudando, nos está protegiendo en esta situación. Habrían otros 2 tipos de estresores, los cambios menores y los cotidianos o microestresores, que no por ello son menos dañinos. Entre los estresores menores o acontecimientos vitales estresantes podemos hablar del trabajo, el estatus económico, asuntos legales como multas, juicios, enfermedades, la vida en pareja, el matrimonio, tener un hijo, es decir, pueden ser cosas positivas o negativas, ¿vale? Y finalmente tenemos los estresores cotidianos. En este tipo de estresores estarían esas cosas pequeñitas, no demasiado intensas, problemas habituales de nuestro día a día que no son muy graves, pero cuya frecuencia es alta. Y de hecho a veces, a nivel salud, resultan importantes. Entre los estresores cotidianos encontramos de 2 tipos. Por un lado, contrariedades, como el típico atasco, las discusiones, soportar a alguien en el trabajo que te tiene frito o frita. Y por otro lado, las satisfacciones, que normalmente pues, van contrarrestando a los otros, ¿no? Acabarte un libro y que te encante, encontrarte con una amiga y que te invite a un café, partir de risa con el último vídeo de Pantomima Full, ¿no? Pues ese tipo de microestresores son los que tenemos en nuestro día a día. Además de los estresores psicosociales que te he comentado, los mayores, los menores y los cotidianos, también tenemos estresores biogénicos. Estos no utilizan los sistemas de valoración cognitiva, que ahora te comentaré. No se procesa la información a nivel pensamiento, sino que directamente van actuando, generando esa respuesta de estrés. Estos estresores pueden ser cambios hormonales, más típicos y visibles en la pubertad, o también en mujeres con el síndrome premenstrual. Pueden producirse un periodo de estrés provocado por el desequilibrio hormonal de estrógenos y progesterona, el embarazo, la menopausia. Algunas sustancias también resultan estresores. Cualquiera de las metilsantinas, por ejemplo, cafeína en el café, teofilina en el té, teobromina en el cacao, estimulantes del sistema nervioso y, por tanto, estresores. Por no hablar también de otras drogas como las anfetaminas, por ejemplo. También tenemos otros factores que pueden resultar estresores, como el frío extremo o el dolor. Pueden ser también una fuente de estrés biogénica. Bien, pues teniendo en cuenta todo lo que nos puede estresar, que no es poco, vamos a ver ese proceso de estrés. ¿Cómo nos estresamos? Pues vamos allá. El proceso de estrés comenzaría a medida que vamos, efectivamente, procesando la información. El primer punto es el procesamiento de tipo automático. Por ejemplo, cuando alguien llega a donde estás en público y sin darte cuenta alguien por detrás te da un toquecito en el costado, generalmente de manera refleja, te vas a volver hacia esa persona, de forma automática, con esa respuesta de orientación que genera este tipo de estímulos. Y si en lugar de un toquecito alguien te empuja violentamente la cola del súper, por detrás vas a tener una reacción emocional negativa y automática, de rechazo, preparándote para defenderte. Dentro de este primer proceso automático entrarían también las distorsiones cognitivas, que tanto menciono. Ahora, de todas maneras, lo tocaremos con un ejemplo para poder clarificarlo más. Al margen de los procesos automáticos, tenemos los procesos controlados. Este tipo de procesos podríamos decir que están o tienen 3 fases. Por un lado, la primera valoración, la segunda valoración y la fase de selección de respuesta. La primera valoración tiene que ver con esa valoración, valga la redundancia, que hacemos ante las demandas de la situación. Según Lazarus y Folman, aquí tenemos 3 tipos de valoraciones. La irrelevante, ante la que no hacemos nada porque no hay interés para sus consecuencias. La benigno-positiva, evaluamos la situación de manera positiva y no nos proporciona malestar, sino que nos genera alegría, felicidad, tranquilidad. Y la estresante, es la que puede puede implicar daño o resultar amenazante al menos, ¿vale? Esta es la que tenemos que tener más en cuenta. Pues bien, vamos a trasladar esto a términos cotidianos. Imagínate que estás, como te decía, en la cola del súper. Te empujan fuerte y automáticamente ya te pones en situación de defensa, pero al girarte y hacer la valoración, aquí hay 3 opciones. Vamos a ver esas 3 opciones con esas 3 propuestas que nos hacen Lazarus y Folkman.
Pues bueno, la primera sería irrelevante si ves que alguien se ha tropezado y te pide disculpas. No te genera esa respuesta de estrés, pues simplemente te pide disculpas y tú sigues a lo tuyo. Sería benigno positiva si te das la vuelta y es un colega tuyo y se está riendo de ti diciéndote, chico, ¿dónde paras? ¿Dónde te metes? Que no te veo nunca, tal. Vale, pues sería benigno positiva, tú te sientes tranquilo, te sientes alegre. Bueno, igual no te sientes muy alegre de verlo, pero eso ya depende del colega. O sería estresante si en ese momento ves que alguien se ha desmayado y ha chocado contra ti, cayendo al suelo. Ahí tendrías una situación de desafío. Habría que atender a la persona, ayudarla, llamar a la ambulancia, etc. Por eso el proceso no acaba aquí. Después de esa primera valoración, llegamos a la segunda valoración. Esta se da cuando se ha producido una valoración primaria como amenazante o estresante y la función de esta segunda valoración es evaluar si se puede hacer algo para enfrentar la situación con éxito. Volviendo al lenguaje del día a día, vamos a ver, imagínate otra situación. Estás en una terraza con unos colegas y alguien hace un chiste sobre tu situación personal. Por ejemplo, te dice, madre mía, con lo pesado que te pones, normal que tu pareja te haya dejado. No hay quien te aguante. Vale, evidentemente te duele. Sientes que te está criticando y ridiculizando. Esa primera valoración te genera la amenaza de que vayan a seguir con el tema, de que pueda afectar a tu duelo. Pues en ese punto, esta segunda valoración es a través de la cual ponemos o no ponemos en marcha estrategias para resolver esa situación. Puede ser que tengas capacidades y recursos o puede que no, lo cual movilizará la respuesta de estrés y agotará el proceso cognitivo afectivo. Aquí el resultado de esta valoración dependerá de si tienes unas buenas habilidades sociales, si no las tienes, si necesitas o no la aprobación de los demás, si tienes o no tienes una buena gestión de la ira. Y llegamos a la fase de selección, donde decides qué hacer o dejar de hacer. Por ejemplo, si tienes unas buenas habilidades sociales, pues les harás saber que eso que dicen te ha molestado, te parece un comentario de mal gusto, expresarás tus emociones y no necesitarás su aprobación, siempre desde el respeto y la empatía. Y por supuesto desde tu propio lenguaje. No les vas a hablar como si fuesen, no sé, un académico, evidentemente. Si no disponemos de una respuesta concreta, pues o desarrollaremos una o permaneceremos pasivos, desencadenando la respuesta de estrés. Y esto tiene que ver directamente con el afrontamiento, término que usamos para referirnos a esa respuesta anticipatoria que evita, o mejor dicho, que intenta evitar los daños del estresor. Pero bueno, del afrontamiento ya hablaremos porque me gustaría dedicarle una publicación a este tema en concreto, tanto en infografía como en podcast, así que ya nos adentraremos en ese asunto. Voy a contarte, eso sí, cómo funciona la respuesta de estrés. Lo primordial del estrés es la activación fisiológica, y esto tiene que ver con la respuesta de lucha-huida, el mecanismo de emergencia que se pone en marcha ante una amenaza y en un periodo de tiempo muy breve, ¿vale? En ese momento pone al organismo en marcha para atacar o para huir ante esa amenaza. Esto se produce por la activación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, la simpática, de excitación y activación, y la parasimpática, de todo lo contrario. Pues esta vía simpática se encarga de, por ejemplo, inhibir la salivación, esa sensación de boca seca que a veces se experimenta con estrés, el acelerar el ritmo cardíaco, el liberar más glóbulos rojos para prevenir hemorragias o contraer los vasos sanguíneos. Y todos conocemos algunos de esos efectos. Evidentemente, yo siempre digo que el estrés afecta mucho al estómago porque al final está muy conectado al sistema nervioso entérico y enseguida que tenemos una situación estresante desarrollamos algún síntoma relacionado con el estómago, sino con algún tipo de dolor de cabeza, dolores musculares, palpitaciones, temblores en las manos. Todos estos son síntomas de todo este proceso de estrés que está por detrás. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta como lo que son, como ese mecanismo que está en funcionamiento. Tenemos que manejarlo. En este sentido tendríamos que atravesar las tres partes de la respuesta de estrés. La primera parte sería la reacción de alarma, que se corresponde con esta lucha o huida que te estaba mencionando. Tiene que ver con el eje neural y el eje neuroendocrino, que ahora te los comentaré, aunque tengan nombres extraños, es muy sencillo y lo vamos a entender genial. Aquí pueden darse emociones agradables y desagradables. En la segunda parte se traduce como el estado de resistencia, es una especie de adaptación que se da cuando las condiciones estresantes se mantienen o cuando la reacción de alarma
esa respuesta de lucha-huida no es suficiente para resolver la situación. Esta tiene que ver con el eje endocrino, al igual que la tercera parte. Y esta tercera parte, la fase de agotamiento, pues se daría cuando persisten las condiciones estresoras, el organismo va agotando sus reservas para mantener esa activación y llevado a un extremo, evidentemente llevaría pues al coma o el fallecimiento del organismo, pero lo normal es que se llegue a un estado de habituación o sensibilización. Todo depende aquí de la tolerancia al estrés de la persona, de los factores cognitivos, como expectativas, cómo va a resolver la situación, el estado de ánimo también, el afrontamiento, depende de muchos factores. Por ejemplo, si tienes una discusión muy fuerte con tu pareja, pues se va a producir una reacción de alarma en ese primer momento, que después será pues inhibida por tu propio organismo mediante esa homeostasis. Que es esa función de equilibrio que tienen los organismos. En cambio, si hablamos de algo más continuado, como puede ser una infidelidad que se repite en el tiempo, pues la respuesta de estrés va a seguir desarrollándose a través de esas 3 etapas. En general, los humanos, como los animales, somos capaces de enfrentar estresores agudos sin problemas. En cambio, los crónicos son más dañinos en ese sentido. Bueno, y como te decía antes, te voy a hablar simplemente de esos 3 ejes que te he comentado, del neural, neuroendocrino y demás, para que entendamos cómo funciona toda esta respuesta de estrés en función de estos 3 ejes. Pues mira, muy sencillo. Te lo voy a explicar con ejemplos para que sea más práctico. Imagínate que tenemos un desencadenante del estrés. Recibes un WhatsApp de tu chica o de tu chico que te dice: oye, tenemos que hablar. Wow, este es un estresor de libro, ¿no? Bueno, en ese punto tendríamos el momento de percepción y preprocesamiento, ya sabes, que te lleva a una respuesta de orientación y defensa, pero en este caso no se daría, y simplemente sería el momento en que aparecen las distorsiones cognitivas, esas que surgen de forma automática. Estos procesos son muy rápidos. Tú fíjate que en cuanto se da una situación de este tipo, automáticamente ya se te puede poner ese nudo en el estómago del que te hablaba y todos esos síntomas de estrés. Entonces hay que tener que este mecanismo funciona muy rápido. En este punto la información pasaría al sistema límbico y la neocorteza. Estas 2 áreas cerebrales son básicas en el procesamiento de la información, ¿vale? La neocorteza estaríamos hablando de áreas prefrontales, áreas como por detrás de la frente, por así decirlo. En el sistema límbico, que es esa parte más interna del cerebro, ese centro de las emociones con esas amígdalas que tan importantes son para los procesos emocionales, la información se va filtrando con esas emociones, teniendo en cuenta pues tus experiencias pasadas, tu historia emocional, digamos, ¿no? Vamos, que si tu pareja te ha dicho otras veces, tenemos que hablar, y te ha contado que se está enamorando de otra persona o que ha habido un tipo de affair o alguna infidelidad, pues igual la información coge un carácter emocional diferente, así normalmente tu pareja te bromea con esto de tenemos que hablar y te lo dice cada 2x3 para un poco vacilarte. Ahí la información va analizándose y va valorándose por parte de estas áreas frontales de la neocorteza, de corteza cerebral, y de esas valoraciones puedes o percibir que efectivamente te la va a pegar o te la está pegando, es decir, valoración estresante, o que te está vacilando directamente, como te digo, y que simplemente te quiere decir que el domingo coméis con tus suegros y ya, con lo cual no se activaría esa respuesta emocional. Bueno, igual si tus suegros sí te generan una situación estresante, eso ya cada cual, ahí ya no entro. Bueno, imaginemos que el proceso no acaba ahí y te temes lo peor. De ahí pasamos al hipotálamo, otra estructura cerebral encargada de poner en marcha estos 3 ejes que te mencionaba con anterioridad. Por un lado, tenemos el eje neural. Pone en marcha el sistema nervioso autónomo y somático. Ojo, que la valoración aquí puede ser positiva, ¿eh? En el estresor tenemos que hablar, puede que te diga, te he hecho croquetas. Y ojo, eso podría ser una fuente de eustrés, de estrés agradable. Se activaría esa rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, de tranquilidad y calma, o bien la rama simpática, que siempre lo digo, de simpática no tiene nada, y pone en marcha el corazón, a bombear rápido, acelerar tu respiración, tensión muscular, cuando te dice, en lugar de lo de las croquetas, que no, que mejor hablamos en persona, que no quiero que lo pases mal. En ese momento, ahí te entraría ya en juego el segundo eje, el eje neuroendocrino, que viene un poco más adelante, cuando la situación se mantiene. El eje neuroendocrino sería el que pone en marcha la secreción de adrenalina y noradrenalina, estas catecolaminas, por parte de las glándulas suprarrenales. ¿Y esto en qué se traduce o qué quiere decir esto?
pues a todos nos suena la adrenalina, ¿no? En que te vas a empezar a poner emocionalmente en un modo más tenso, vas a estar quizá más irritable, te va a costar concentrarte. De hecho, estas catecolaminas tienen unas consecuencias en el organismo prácticamente idénticas a las que se produce en esa inervación simpática, pero suele durar unos 5, 10, 15 minutos. Estas hormonas las conocemos por esos efectos que te digo. Por ejemplo, ante un cabreo muy fuerte, diríamos casi que estas hormonas nos están gobernando y evidentemente con ellas en nuestro sistema nervioso de poco nos va a servir el típico venga, va, relájate, no te lo tomes así. A ver, tenemos ya esas sustancias en nuestro organismo y es un poco más complicado resolverlo que con un relájate. ¿Vale? Entonces tenemos que atravesar esa situación, llevarlo de la mejor manera posible, pero simplemente dejar que pasen. Y claro, el proceso lo vamos a seguir manteniendo. Fíjate que empezar a pensar, me va a dejar, seguro que se ha ido con otro, está muy pendiente del móvil. Todas estas historias que te puedes plantear en ese momento cuando te dice que tenemos que hablar. Pues aquí fíjate que entran en juego muchísimos factores: autoestima, problemas individuales, experiencias pasadas, ansiedad, comunicación. Pero cada uno de esos pensamientos inicia el proceso y lo va potenciando, va generando y potenciando todo ese estrés. Así que aquí siempre os lo digo, es fundamental intentar manejar esos pensamientos en la medida de lo posible, no dejarnos llevar por ellos, porque muchas veces estos pensamientos son simplemente hipótesis y no nos van a aportar nada y muchísimo menos van a resolver el problema. Imagínate ahora que por lo que sea no os podéis ver ese día y la situación se empieza a mantener, se empieza a alargar. Aquí comenzaría a actuar el eje endocrino, que es el de las respuestas crónicas o más prolongadas al estrés. Este eje se divide en otros 4, pero el fundamental es el hipófiso córtico suprarrenal. Y con este término tan sencillito nos referimos a que la respuesta se realiza en 3 niveles: hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal, que favorecen la producción de glucocorticoides, el cortisol y la corticosterona, famoso cortisol, ya parecido. Este es el que influye sobre el sistema inmunológico, produciendo entre otros problemas una mayor vulnerabilidad a las infecciones. Por tanto, tenemos que en la medida de lo posible manejar el estrés y no dejarnos llevar por ese estrés crónico que tanto nos puede afectar a nivel sistema inmunológico, que es el sistema que nos protege. Además, la activación de este eje endocrino también afecta a las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. La testosterona en hombres disminuye, en la mujer los estrógenos y la progesterona se desajustan, frecuentemente se produce amenorrea, ausencia de la menstruación, y también se producen problemas en la libido, a nivel erección, disfunción eréctil, eyaculación precoz se puede dar, y en mujeres una disminución acusada también en la libido y de la lubricación. Pues estos serían los 3 ejes. Ya en función de cómo se resuelve la situación, llegaríamos a un estado o a otro. Pronto tendrás también todo este proceso explicado en el formato infografía, a su debido tiempo. A mí me gustaría tocarlo lo antes posible, pero bueno, al final las consultas, el día a día, siempre nos falta un poquito de tiempo y todos tenemos nuestros ritmos y hay que saber manejar esos ritmos para que no nos estresen en exceso. Tenemos que saber parar y de eso va lo que vamos a tocar a continuación. No podemos obviar que el modo de vida actual, el modelo económico y la sociedad occidental potencia ese estrés negativo, ese distrés, que hace unas semanas también te dejaba en la diferencia entre eustrés y distrés en Instagram. Así que bueno, pues puede resultar bastante perjudicial, como vemos, para la salud. Sobre todo yo creo que por 4 puntos que para mí son clave. Por un lado, las comparaciones, la hiperexigencia, la competitividad y también el concepto de éxito. De esto también me gustaría hablar en otro podcast. Cojo un tema y me salen 4 o 5 a colación, pero bueno, poquito a poco iremos arrojando luz a todos estos asuntos. Y ahora sí, vamos a entrar en este tema que es la importancia de parar, de no dejarnos llevar por el estrés de nuestro día a día. Te voy a dar 8 claves para ello. Pues como ya te adelantaba, lo primero es que reduces el estrés. Efectivamente, cuando paramos y bajamos ese ritmo, pues nos es mucho más fácil desconectar y reducir esos niveles de estrés que, como hemos visto por ese eje endocrino, tan perjudiciales pueden resultar si se mantienen durante demasiado tiempo, con ese estrés crónico. El segundo punto, ¿por qué es importante parar y descansar? Pues porque asumes tus límites, y asumir y aceptar nuestros límites es fundamental para conseguir tener una estabilidad emocional y gestionar la situación
de un modo más efectivo. Somos humanos y no puedes estar al 100% del tiempo ni abarcarlo todo. Esto hay que aceptarlo. Y conocer nuestros límites, pues al final es apostar por nuestra salud. Otro punto clave es que tienes otra perspectiva, que enfrascado en tu trabajo, en tus obligaciones y en tu día a día, con ese nivel de estrés elevado, pues no somos conscientes de todo ese ritmo que llevamos. Es lo que siempre digo, cuando vas a 120 en el coche y bajas a 60, se nota mucho cambio y las cosas y las decisiones se toman mucho mejor. Así que ten en cuenta esa otra perspectiva. La cuarta de las claves de la importancia de parar es que tienes tiempo para ocio y para los tuyos, pero sobre todo tienes tiempo para ti. Hazte la siguiente pregunta: del 100% de tu tiempo, ¿qué cantidad le dedicas a tus obligaciones y cuánto a ti? Normalmente a nosotros mismos no nos dedicamos el tiempo que deberíamos dedicarnos, porque vivimos en un sistema que tampoco nos permite dedicarnos todo el tiempo que a lo mejor sería saludable. Pero bueno, tenemos que intentar llevarlo de la mejor manera. La quinta clave es que beneficias a tu estado de ánimo. El estado de ánimo influye en cómo afrontamos nuestro día a día. Si vamos acumulando emociones desagradables, estrés, malestar, pues nuestro estado de ánimo se va a resentir, lo cual va a afectar a nuestra actitud, al afrontamiento, los sesgos cognitivos, el desempeño, etcétera, etcétera. Y sobre el desempeño o sobre el rendimiento va otra de las claves, porque se mejora. Hay una mejoría en el rendimiento cuando hemos parado y hemos descansado y hemos conseguido desconectar, porque al final ese recargar las pilas tiene todo el sentido del mundo. Al final necesitamos un poco esa relajación para volver a dar todo lo que queramos dar. Y por supuesto, la última de las claves es no desbordas ante las dificultades, porque no son pocas las veces en que nos podemos ver desbordados y sin un respiro, lo cual nos va a llevar a arrastrar ese estado emocional de tensión e irritabilidad hasta nuestra intimidad, hasta nuestra casa, hasta nuestra familia, hasta nuestras amistades, y eso no es para nada saludable. Así que estas son 8 claves que demuestran la importancia de parar y descansar para nuestra salud mental, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la alegoría que te dejaba hace unos días en Instagram también, esta alegoría sobre los leñadores que voy a pasar a relatarte aquí en este formato podcast, pero puedes acudir allí a mi perfil, Juan Luis Ibáñez Psicólogo, o en mi página web, juanluisibanez.es, y tienes allí todas esas infografías e imágenes de las que puedes disponer en el momento que quieras para compartir o para lo que te apetezca. Que me parece muy interesante también la parte metafórica porque ayuda a compartir de una manera mucho más cercana y mucho más llana en ese sentido, más coloquial, más que toda esta historia de neuroquímica cerebral y fisiología, que bueno, tiene su componente que a muchos nos gusta, pero en realidad no es tan atractiva para el público. Así que me despido ya de ti, te dejo con esta alegoría y hasta pronto. En un pequeño pueblo de leñadores del norte, los habitantes se preparaban para el invierno cortando leña. Cada año competían durante un día para ver quién conseguía talar más árboles. No hacía mucho tiempo, un nuevo habitante había llegado al pueblo desde el sur de las montañas. Los leñadores, para integrarlo y hacerle partícipe de sus costumbres, le invitaron a concursar en el Día de la Tala. El sureño dijo que le encantaría, porque además también podaba olivos en el sur, y era algo que le resultaba de lo más reconfortante. Los leñadores del norte se rieron, ya que sabían que en el sur apenas había vegetación, y pensaron que el sureño no talaría más que unos cuantos abetos y robles. Llegó el día y se encaminaron a la zona del bosque donde tendría lugar la tala, con árboles uniformes en cuanto a edad y tamaño. 5 norteños y el sureño comenzaron a talar. La competición acababa al atardecer y ganaba el que más árboles hubiese talado. Los norteños seguían un ritmo rápido, tenían mucha experiencia y no se andaban con rodeos. Hacha, serrucho y trabajo duro. Los golpes de las hachas resonaban por todo el bosque. Cada uno de los participantes iba separado del otro, pero se escuchaban entre ellos. Uno de los norteños se dio cuenta de que los golpes de hacha del sureño cesaron después de transcurrir 1 hora. El norteño rió para sus adentros pensando que el sureño ni siquiera acabaría la prueba, pero al rato volvió a escucharlo golpear.
Este norteño, ganador del año anterior, se percató de que a cada hora que pasaba el sureño dejaba de talar por lo menos durante 10 o 15 minutos. Se reía mientras seguía dando golpes de hacha agotado por las horas de competición, pero sabiendo que tenía las de ganar frente al resto de oponentes. Las siguientes horas transcurrieron de la misma manera hasta que llegó el recuento. Los norteños habían talado 14 árboles cada uno, salvo el ganador del año anterior que había talado 16. Cuando contabilizaron los árboles del sureño, todos quedaron estupefactos al ver que había cortado 17 árboles y además estaban talados a la perfección. ¿Cómo podía ser si cada hora dejaba de talar durante un rato? Todos los participantes comenzaron a increpar, tensos por creer que el sureño les estaba engañando de alguna manera. El ganador del año anterior le preguntó qué hacía durante esas pausas. El sureño les explicó que cada hora que pasaba, él se sentaba un rato a descansar para retomar fuerzas. Ese tiempo, además, lo empleaba en afilar su hacha y también planificaba, según el grosor del tronco, la altura y la inclinación, cuál sería la mejor forma para talarlo. El resto de leñadores, desde ese momento, fueron conscientes de la importancia de parar, retomar fuerzas, planificar y mantener sus herramientas en un estado óptimo, realizando el trabajo de un modo mucho más saludable.